Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para hablar de los temas que hacen portadas y titulares y que usted sigue en medios de comunicación, que sigue en redes sociales como las redes sociales de ICN.digital. Usted sabe que aquí abordamos los temas que a usted le hacen comentar, conversar, que usted comparte en chats, que usted comparte en sus conversaciones alrededor de una mesa de café. Si es café hondureño, pues el mejor café del planeta, o que lo hace usted con su familia, cómodamente en su hogar o con los amigos. Aquí hablamos de los temas que a usted le interesan y que, como le hemos mencionado, hacen portadas y titulares en distintos medios de comunicación. Sobre estos temas hay puntos de vista divergentes, a veces coincidentes, opiniones, perspectivas distintas, enfoques diversos. Hoy vamos a hablar de la guerra en Gaza, una crisis humanitaria, una catástrofe humanitaria, de acuerdo a la comunidad internacional, un conflicto que nos hizo despertar, por lo menos en este lado del planeta, el 7 de octubre de 2023, un nuevo capítulo de una conflictividad que data ya más de un siglo, o algunos dicen que más de un siglo, y que en este momento se ha convertido en, ya no en un titular, ya no en una portada, como lo fue en meses anteriores, sino que corre el riesgo de convertirse en algo cotidiano, que a la gente no le inquiete, no le preocupe, pero que, a diferencia de nosotros, es una realidad que deben vivir, sobrevivir y padecer quienes viven en esta zona del planeta. Para hablar sobre este tema que, como hemos mencionado, despierta pasiones, despierta indignación en las personas, nos acompaña hoy nuestra buena amiga Mariela Caguas. Mariela es analista, comunicadora analista, y además es miembro de la Asociación Palestina Honduras. Bienvenida, Mariela, a Cuestión de Enfoques. Gracias por aceptar la invitación. Finalmente se nos hizo, nos ha costado mucho concertar esta comparecencia, no porque Mariela no quisiera, sino porque siempre surgía una que otra cosa que lo impedía, y yo creo que todas las cosas pasan en su momento, en su tiempo. Mariela, tú eres descendiente de la comunidad palestina, miembro de la comunidad palestina, que en algún momento de sus vidas decidió emigrar de esta conflictiva zona hacia América y en este caso recalar en Honduras. Cuando conversamos sobre la posibilidad de acudir al programa, tú aceptaste de inmediato y me dijiste que era necesario, que era importante contar el punto de vista de ustedes, de los palestinos, con respecto a lo que está pasando en Gaza. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo toca la conflictividad, la guerra, la catástrofe humanitaria que ocurre en Gaza, en esta zona de Palestina, a ustedes, los miembros de lo que en algún momento fue la diáspora, pero que ahora tienen el corazón dividido? Gracias Miguel. Primero agradecerte la invitación a este programa para poder dialogar contigo y con los amables televidentes a quienes saludamos, para poder hablar de este tema que es importante, es necesario, es un tema humanitario. Y sí, yo como parte de la diáspora, que soy orgullosamente palestina, tú que tienes tiempo de conocerme sabes que yo siempre me he presentado como palestina hondureña, porque lo llevo en la sangre, porque es el honor que le hago a mi padre, mis abuelos del lado de mi padre, emigraron desde Belén, Palestina, hacia La Ceiba, y de ahí pues fue creciendo la familia y fuimos formándonos en esta, como la diáspora palestina, y obviamente esta situación, esta guerra nos afecta sobremanera a nosotros, porque mucha gente a mí me pregunta que si yo tengo familia en Gaza, y mi respuesta es: todos los palestinos son mi familia, tanto los palestinos de Gaza como los palestinos de Cisjordania. Entonces, creo que tenemos que ser humanos para sentir el dolor, ver esas imágenes de niños con sus cuerpos totalmente deshechos por bombardeos israelíes. Creo que es algo que a todos nos toca mucho, y obviamente a nosotros, a los que tenemos esa descendencia palestina, pues nos afecta sobremanera esta catástrofe, la mayor catástrofe
humanitaria de los últimos años, me atrevería a decir. Mariela, te decía que interesante que se fue posponiendo este programa, lo venimos planeando desde hace 3 semanas. Y cuando hablamos de este programa, no había ocurrido las protestas en Estados Unidos. ¿Cómo toman ustedes, que sé que tienen una organización que no se conformó con motivo de esta situación, tienen un par de años, estoy seguro que tus amigos y tus amigas nos están viendo hoy viernes, finalmente no contentos, pero sí satisfechos de que ustedes pueden hablar en un programa? Yo quiero confesarles que yo perfectamente pude haber invitado a un miembro de la comunidad israelí, a un miembro de la entidad diplomática, de la embajada, para estar aquí, pero no es ese mi propósito. Es muy probable que esta comparecencia más bien provoque que ellos pidan también un espacio, porque a mí me parece que agregar más conflicto en una situación donde la humanidad entera lo que quiere es paz, que quiere que se recupere la concordia, sería abonar poco al discurso. Yo cuando pienso en lo que está pasando en esta zona, al inicio yo estaba diciéndole a ustedes en la presentación del programa, temas que ustedes conversan, que platican. Recientemente conmemoramos el Día de la Libertad de Prensa, de expresión, y es riesgoso cubrir este evento. Tú eres comunicadora, tú eres periodista. Aquí la guerra no ha perdonado ni ha discriminado a nadie. En lo que va de este conflicto, Miguel, bueno, dicho sea de paso, Israel cerró las oficinas de Al Jazeera la semana pasada, una afronta gravísima a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, que doblemente, pues a mí como periodista, como lo has dicho tú, como comunicadora, pues es algo gravísimo que ha hecho el régimen israelí. Y durante estos ya más de 6 meses, 210 días que van más o menos de esta terrible guerra, han muerto más de 100 periodistas palestinos, Miguel, cubriendo un conflicto. Periodistas que estaban identificados con chalecos, con letras grandes y visibles que dice prensa, que están protegidos bajo el derecho internacional, bajo estatutos internacionales. Personal médico, personal de prensa, están protegidos y han muerto, han sido asesinados por bombas israelíes haciendo su labor periodística. Entonces es algo gravísimo esto. A ver, cuando uno ve la situación, bueno, yo mencioné al inicio el ataque de Hamas el 7 de octubre y efectivamente la respuesta a ese ataque que es un ataque de guerra, es una acción de guerra contra Israel, contra la gran mayoría de ellos, población civil, y que todavía se supone que hay rehenes, y digo se supone porque no se saben señales de vida de la mayoría, generó una respuesta que al poco tiempo la comunidad internacional, una buena parte de la comunidad internacional calificó de desmedida. Desproporcionada. Estamos hablando, según los reportes que ustedes conocen, de cuántas víctimas del lado palestino a este momento. Del lado palestino, Miguel, y eso sin contar las personas que todavía están bajo los escombros, porque para reconstruir Gaza, si es que lo permiten en algún momento, se van a necesitar 14 años. Ese es el nivel de destrucción que hay. De las cifras, de la cifra que se maneja, sin contar las personas que están bajo los escombros, se estima que son 35.000, de las cuales 14.000 son niños y niñas. Ese es el nivel por eso es que decimos que es una catástrofe. Es una tragedia desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista humano. Retrotraigámonos un poco. Este conflicto no es nuevo. La gente siempre dice, bueno, este es un capítulo más, quizás uno de los más graves cuando uno hace el recuento histórico. ¿Cuándo consideras tú que da inicio a este problema y por qué ha sido tan complejo resolverlo? A ver, creo que tú mencionaste al inicio del programa una cifra muy importante que dices que son 100 años. Entonces yo creo que bien podemos retroceder un poquito más de 100 años para ver cómo dio inicio esto. Una de las fechas claves y fechas importantes en Palestina es el año de 1917, cuando Palestina todavía estaba bajo control del Imperio Otomano, o el Imperio Turco,
que dicho sea de paso, por eso es que a nosotros, a algunos de los que somos descendientes de palestinos nos dicen turcos, que no somos turcos, pero hubo un tiempo en el que Palestina estuvo bajo control del Imperio Otomano o los turcos. Bueno, se le llamaba turcos porque de hecho se tiene registro que, por cierto, la primera persona que ingresó al país, según los registros de los libros, hay un libro muy interesante sobre la comunidad palestina en Honduras, que precisamente menciona a una señora Handal, su pasaporte dice Turquía, porque estaban bajo el dominio del Imperio Turco, y desde entonces se les llamó turcos, aunque después la denominación fue cambiando a la más adecuada de Palestina. Exactamente. 1917, ¿qué pasó en 1917? 1917, que todavía estaba, como te mencionaba, como les mencionaba, Palestina bajo el Imperio Otomano. Se empezaba, o bueno, ya llevábamos 2 o 3 años de la Primera Guerra Mundial y se empezaba a pensar cómo se iban a dividir los territorios que Europa tenía ocupado. Entonces, se rifaron al mejor estilo colonialista, porque dicho sea de paso, esto que está ocurriendo en Palestina es algo colonialista también, y eso es una palabra muy, muy importante que tenemos que mencionar, el colonialismo. Por eso es importante vencer el colonialismo, romper con esas cadenas. Entonces, como te decía, en 1917 deciden que Palestina caería bajo dominio británico. Después de estar bajo dominio otomano, pasó a estar bajo el imperio, bajo control del gobierno británico. Y en el imperio británico, correcto. Y en ese entonces, en 1917, el que era entonces secretario de Relaciones Exteriores, canciller, como decimos aquí, el señor James Balfour, firmó o creó y le envió al señor Rothschild, que era un magnate británico, lo que se llamó la creación, y abro comillas, de un hogar nacional para el pueblo judío en la Palestina histórica. Que si ustedes buscan Palestina histórica en cualquier buscador de su preferencia, van a ver que previo a 1948 todo eso era Palestina. Entonces, eso creo que es muy importante que lo sepamos. Entonces, se les ocurre, basándose en el Antiguo Testamento, que se tenía, siendo ellos no religiosos, dicho sea de paso. O sea, Balfour no era religioso, era judío, pero no era religioso. Pero utilizó la Biblia para justificar esto. Entonces, se emite lo que se llama la Declaración de Balfour, James Balfour, donde se dice que se debería de crear un hogar nacional para los judíos en Palestina. Que en ese momento el pueblo judío se encontraba disperso, en una diáspora similar. Sí. Bueno, se conoce la historia de que los romanos destruyeron el templo y luego se hizo todo eso. Luego, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces. Para 1917, nosotros estamos viendo el mapa ahorita en pantalla. Sí. Antes de 1946, ojo, así se miraba el mapa de la actual Palestina. Así es. Y donde vemos esos colores, color carne, eran en ese tiempo asentamientos judíos, israelitas. Judíos, pero vivían en paz. Miguel, o sea, si ustedes ven el mapa que está todo en verde, donde dice bajo control palestino, y lo que se ve carne, sí, eran asentamientos, pero vivían bien, vivían en paz, se llevaban bien. El problema, Miguel, es que con la declaración de James Balfour nace lo que se llama el sionismo, que es una ideología colonialista que llama a expulsar a todos los palestinos de su tierra nativa, que es Palestina, y formar pues lo que se llama Israel. Entonces, en base a esto, en el año de 1947, las Naciones Unidas proponen una partición de Palestina, que es lo que estamos viendo. Si ustedes ven en el mapa, en la segunda, correcto. En el segundo. Si queremos, bajemos un poco para presentar nuestros rostros y así se puede ver todo el mapa. Producción. Ok. Sí. Aquí se ve el plan de la ONU de 1947. La idea era dividir el territorio entre Israel y Palestina. Pero si tú te fijas, o sea, si todo, antes del 46, todo era Palestina. Después la partición fue injusta. Fue una partición muy injusta, donde en ese entonces el número de judíos presentes era del 7%. Entonces fue una partición injusta, pero en base a esta ideología sionista y a que sí pasó esta partición, Honduras se abstuvo en esa votación, por cierto. Honduras se abstuvo.
en la votación del 47. Entonces pasó todo esto a control israelí. Miles, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los horrores cometidos, porque eso es innegable, los horrores cometidos contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, huyeron a Palestina y los palestinos los recibieron con brazos abiertos. ¿Y qué hicieron muchos de ellos, Miguel? Los expulsaron de sus tierras. Vamos a ir a una pausa porque nos estamos quedando ahorita en la segunda parte de este mapa. Cuando uno escucha la solución que encontraron los poderes coloniales después de la Segunda Guerra Mundial para la creación del Estado israelí, uno nota que hay una férrea voluntad de crear un Estado israelí, y en ese momento parecía ser una decisión bastante ecuánime, pero a la larga se fue complicando porque nunca ocurrió la creación de ese Estado palestino y sigue estando en debate la creación de ese Estado palestino, al punto tal que entiendo que representación del Estado palestino solo hay en UNESCO y hasta ahora solo en rol de observador en Naciones Unidas. Así es. Vamos a ir a unos mensajes, estamos en cuestión de enfoques. Esta es una perspectiva, es un enfoque sobre la guerra en Gaza. Para llegar a la guerra tenemos que entender cómo se aprecia este conflicto, esta grave crisis humanitaria desde uno de los puntos de vista. El punto de vista palestino, que en este momento están ustedes escuchando en la voz de Mariela Caguas. Ella es analista, es comunicadora, es periodista y también miembro de la Asociación Palestina Honduras. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos hablando sobre la guerra en Gaza. Y antes de irnos a la pausa, Mariela Caguas, nuestra invitada, analista, periodista, miembro de la Asociación Palestina Honduras, nos estaba mostrando en el mapa cómo los antiguos territorios palestinos, el antiguo territorio de la Palestina histórica, entre el año 47-49, que es cuando se funda oficialmente el Estado de Israel, pues va modificándose el mapa. Y vea usted en el mapa, y aquí voy a aprovechar la presencia de Mariela para que ella nos cuente desde su punto de vista, vea usted cómo el color verde para 2010 representa una mínima parte del territorio, este territorio que está en el Medio Oriente. Sí, así es, Miguel, como podemos ver en el mapa, que ese mapa me parece que es muy importante rescatarlo. Bueno, previo al 46-47, pues la mayor parte era Palestina. Luego, como te dije en la pausa, pues se votó la partición de Palestina, y entonces se dividió de una manera injusta porque se le daba más tierras a los judíos que a la población árabe palestina presente. Entonces, pues por eso es que todos los estados árabes se opusieron a esta creación. Bueno, después pues pasó una serie de conflictos, se formó el Estado de Israel en esto, y no solamente eso, sino que capturaron el 77% del territorio, y esto dio parte a lo que se llama la Nakba, la primera Nakba, que fue la expulsión forzada de 750,000 palestinos de sus tierras en las que tenían miles de años de estar viviendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, dividieron este territorio, lo que se conoce como Cisjordania, donde está ubicado Belén, Jerusalén, Ramallah y otras ciudades palestinas, quedaron bajo administración del gobierno de Jordania, y la Franja de Gaza, que es donde está ahorita esta guerra, quedó bajo control del gobierno egipcio. Esto pasó en el 47-48, se dio esta expulsión masiva de 750,000 palestinos, donde se dio la primera Nakba. Nakba quiere decir catástrofe, como les había dicho. Y estas personas se refugiaron en campos de refugiados en diferentes lugares, tanto de los países vecinos, Jordania, Egipto, Líbano, Siria, Irak,
y otros países, y se quedaron también refugiados. Muchos de ellos se fueron a la Franja de Gaza como refugiados y ahora están volviendo a vivir la pesadilla que vivieron en el 47. Pero bueno, creo que nos estamos adelantando. Tú mencionaste un poquito la conflictividad que esto produce, los países árabes se oponen a la creación del Estado de Israel. Finalmente eso ha ido evolucionando, tuvimos la Guerra de los 6 días, jornadas que desde la perspectiva de Israel son heroicas para ellos porque lograron desde su pequeño estado contrarrestar el ataque especialmente de Egipto, ¿verdad? Con el tiempo sabemos que se firma la paz en Camp David. Aquí tenemos un montón de figuras históricas, Begin, Arafat. Luego, yo me quiero ir hasta más adelante porque luego tenemos los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo, es decir, cuando uno escucha guerra en Gaza, uno se imagina que esta zona siempre se encuentra en guerra. Ha habido momentos en que ha habido actores en la región y actores en esta zona que han luchado porque haya una armonía lo más pacífica posible. Y eso no ha sido fácil. De hecho, uno de los suscriptores de los acuerdos de Oslo fue asesinado. Y no fue asesinado por los contrarios, fue asesinado por un fundamentalista sionista israelí que se oponía a la firma del acuerdo de paz. Yo recuerdo, yo estaba en México cuando eso ocurrió y recuerdo el impacto que produjo esa portada y todo el mundo cruzando los dedos porque no fuera un palestino o un árabe el que había hecho, porque eso iba a significar una guerra automáticamente. Pero lo que impactó mucho en ese tiempo quedó en evidencia para los que estábamos viendo esta zona desde la distancia, lo complejo que es luchar por la paz en esta zona. A ver... Antes de eso, la primera intifada. Sí, después pasó el 67, que es lo que tú dices que para ellos es heroico, que para todo colonialista, pues, una guerra es heroica, donde se llevó a cabo también la Nakba, que fue retroceso, que aquí en el 67 Israel recapturó Cisjordania y la Franja de Gaza, entonces quitó de la administración jordana y egipcia estos dos territorios y controlaron todo y pasaron a ocupar todo este territorio. Y aquí también 250.000 personas más se vieron obligadas a huir de estos territorios. Y después, sí, vino la primera intifada en el 87. Intifada quiere decir levantamiento, que se está queriendo satanizar este término, sobre todo en Estados Unidos, cuando lo que significa es levantamiento. Y la intifada, la primera intifada, se le conoció también como el levantamiento de las piedras. Porque es cuando niños palestinos, y si ustedes buscan en su buscador de preferencia levantamiento palestino o intifada o las piedras, niños palestinos tiraban piedras a tanques israelíes que demolían sus hogares, que invadían sus hogares. Entonces, por eso se le llamó intifada. Podemos hacer, vamos a ver, como tú me has dicho, no nos vayamos para adelante. Ok, guerra 6 días, la creación de la OLP. La creación de la OLP fue en el 64. Fue un poco antes, la Organización de Liberación de Palestina, la figura de Yasser Arafat. Yasser Arafat creció. Que en algún momento se consideró uno de los principales terroristas del planeta y luego terminó convirtiéndose en un abanderado de la paz, ¿verdad? Como pasa con muchas figuras históricas. Nelson Mandela, Miguel, era considerado terrorista, por Dios. Lo que yo estoy tratando de ver es que quiero que ustedes entiendan que la indignación de Mariela va a saltar a cada momento porque ella vive el conflicto de una manera y nosotros que lo vemos desde distancia, también yo le dije, yo voy a mencionarte la OLP, los métodos de la OLP, tenemos las Olimpiadas de Múnich, sabemos lo que pasó ahí, un ataque terrorista contra atletas israelíes que no tenían nada que ver en el tema como puede estar pasando ahorita con la población civil en Gaza. Y luego tenemos la guerra de Yom Kippur, que también fue, la libraron por poco los israelíes porque tuvieron realmente serios problemas. Sí. Finalmente vienen los acuerdos de Camp David, más adelante asesinan a Anwar Sadat, también un miembro egipcio, es decir, para que nosotros veamos que el peso de la lucha por la paz en esta zona ha sido pagado con sangre, es decir, los actores que han luchado por traer paz a este territorio no la pasan bien, de ninguno de los dos lados. Y más adelante todo el mundo sabe que la muerte de Arafat, cómo ocurre en un momento en que ya supuestamente tenía que haber un poco de distensión en el conflicto. Es que, a ver, pasan los acuerdos de Camp David,
La OLP reconoce a Israel, que fue algo importantísimo. Israel, por su parte, reconoce a la Autoridad Nacional Palestina. Ese es un momento clave Sí. de un avance hacia adelante. Un avance, claro, claro. Y Perdón la redundancia. un avance. Y en este entonces, pues el mediador fue el entonces presidente estadounidense Bill Clinton, y se firmó en Camp David los acuerdos. Arafat, Rabin ganaron el Premio Nobel de la Paz, incluso por haber firmado esto. Pero Eso fue atrás, creo que fue con Carter, ¿verdad? Sí, no. Es del 70 y tantos. No, eso fue Carter con Anwar Sadat, que fue Egipto fue el primer país que reconoció Era Camp a Israel. David. Y luego hay otro que es Sí, los de Oslo. Los de Oslo, Ok. los acuerdos de Oslo. Bueno, después, y con esto se finaliza la primera intifada, o sea, que había empezado en el 87, el levantamiento contra las cruentas políticas de ocupación israelí del 87 al 92. Ese detalle es importante. Estás hablando del 87 al 92. Vamos a ver, ya se había dividido el territorio, pero Israel seguía ocupando territorios, porque siempre cuando se habla de los territorios ocupados se trata de más colonización. Sí, exacto. Es que Israel es un proyecto colonialista. Y entonces los niños reaccionan contra... Los jóvenes. Reaccionan y tiran piedras, y se da una crisis terrible donde encarcelan a jóvenes de 8 años, a niños de 8 años, que todavía lo siguen haciendo, a niños de 8 años, niños tirando piedras. Es algo muy simbólico, porque pues no vas a comparar un tanque con un niño tirando una piedra, o sea, no tiene comparación. Bueno, después se dan los acuerdos de Oslo, que se firman entre, pues el mediador fue Bill Clinton, pero obviamente lo firmaron Yasser Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Y en resumen, Israel le iba a pasar el control administrativo de las ciudades palestinas a la Autoridad Nacional Palestina. Eso, en resumen, eso era, obviamente, es muy complicado para ponerlo a estudiar ahorita. Sí. Nos tardaríamos Pero horas, estamos hablando de antecedentes importantes. La primera ciudad palestina que pasó bajo control palestino fue Jericó, por cierto, que es una ciudad muy linda. Es la ciudad más baja al nivel del mar, dato curioso. Y así supuestamente tenían que pasar bajo control palestino otras ciudades, pero con esto se dio el asesinato de Yitzhak Rabin por parte de un fundamentalista judío. El Partido Laborista, que es el partido, entre comillas, pacífico dentro de la Knesset, que es la Cámara de Legisladores en Israel, pasó a dominar el partido Likud, que es el partido de Netanyahu, actualmente, primer ministro. Que tiene posturas mucho más conservadoras y duras con respecto al conflicto. Duras, sí. Y pasó a ser primer ministro Ariel Sharon. Luego en el 2000, en septiembre del 2000, en un acto de provocación, que se le conoció como un acto de provocación, invadió y caminó por todo lo que se le conoce como la explanada de las mezquitas en Jerusalén, que es el tercer lugar más sagrado para la religión musulmana, para el Islam. Y esto se considera una provocación no solo para los palestinos, sino que para el mundo árabe. Acabas de mencionar algo interesante y es Jerusalén. Vamos eventualmente a hablar de lo que pasa en Gaza, porque lo mencionamos en el primer segmento, y yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Jerusalén, esta ciudad histórica, la ciudad de las cruzadas, la ciudad que está mencionada tantas veces en los textos sagrados de varias religiones. Las tres religiones. Es una ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas, para el judaísmo, para el islam y para el cristianismo. Sí. Y parte del delicado equilibrio de la paz ahí es que ninguna se la adjudique como propia. Es correcto. Entonces, de ahí que usted entienda por qué es muy complejo el acto que se desarrolló en el gobierno anterior de trasladar la capital, el reconocimiento de la capital del Estado de Israel por parte del Estado de Honduras, trasladar la delegación diplomática hondureña de Tel Aviv a Jerusalén, porque hay grupos que están enfrentados en esta temática, en esta conflictividad, que consideran es una afrenta, porque significa romper ese delicado equilibrio en el cual se reconoce que es una ciudad que no le pertenece a nadie. Exactamente. Ahora, una pregunta, Mariela, antes de irnos a pausa. Cuando nosotros estamos hablando de estos antecedentes, podemos notar que ha habido posturas violentas de ambos lados.
cuando volvamos, quiero que nos comentes cómo de la antigua OLP, que se considera en algún momento una organización radical, que tenía mucho apoyo de parte de la comunidad palestina en América Latina, particularmente de Honduras, cómo la OLP se convierte en esa organización confiable al punto tal de hacerse cargo de la Autoridad Nacional Palestina, y cómo esta organización, que en algún momento se sintió como radical, se convierte en los moderados. Y luego surge otra organización que es la que tiene un punto central en este conflicto, que es Hamás. Vamos a hablar sobre eso al volver de los mensajes, porque todavía nos falta la segunda intifada y nos falta lo que está pasando ahorita. En medio de eso hay otros temas. Vamos a seguir hablando de ellos con Mariela Caguas. Ella es analista, miembro de la Asociación Palestina-Honduras. Estamos hablando de la guerra en Gaza, catalogada por la comunidad internacional como una catástrofe en términos humanitarios. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos hablando sobre la guerra en Gaza. Nos acompaña la buena amiga Mariela Caguas. Ella es analista, es periodista también y miembro de la Asociación Palestina Honduras. Quiero que vea las siguientes imágenes. Nos despedimos en la parte anterior, en el segmento anterior, hablando de la primera intifada. Nos hace falta poco para llegar a 2023, para centrarnos nuevamente un poquito en la conflictividad actual. Vea usted estas imágenes que en las últimas semanas pudimos ver en los medios de comunicación hondureños. Aquí está el diputado vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino, utilizando un tocado, una prenda alrededor de su cuello, sobre su saco. Ve ahora usted esta otra foto. Vemos al expresidente José Manuel Zelaya Rosales y al vicecanciller Gerardo Torres tocando puños, haciendo puñitos, como decimos acá, con el embajador de Palestina en Nicaragua y el embajador de Palestina en El Salvador. Nosotros vemos a Mariela y ella también anda esta prenda. ¿Qué significa esta prenda, Mariela? Se llama kefille, es un kefille, y es lo que utilizaban muchos agricultores, tanto palestinos como en el resto del mundo árabe. Se extiende su uso hasta Irak incluso, y lo utilizaban los agricultores, se lo ponían en la cabeza para no quemarse del sol. Después, con el paso del tiempo, se fue identificando como un pañuelo de solidaridad con la causa palestina. Y tiene representativos, o sea, los patrones son muy específicos, porque uno de los patrones es los olivos, que representan la paz de Palestina. Otro representa fishnets, para pescar, las redes de pescador, que significa que muchos palestinos, sobre todo de la Franja de Gaza, como es frontera con el Mediterráneo, son pescadores. Entonces tiene una simbología muy, muy linda, y en muchos lados de Occidente se está queriendo satanizar su uso, pero lo que significa es solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino, y pues lo puede usar tanto personas que son palestinas como personas que no son palestinas. Ese es un punto importante, porque así usted puede entender por qué las personas que quieren mostrar solidaridad con el pueblo palestino la usan. Quiero comentarle que antes de venir al programa, a mí Mariela me preguntó, ¿puedo ir con mi kefille? Claro, le digo, si tú eres palestina, ¿por qué no lo vas a usar? Pero vea usted que no solo la usa ella, la utilizan también las personas que protestan en las universidades de Estados Unidos, la utilizan personas que marchan solidarios con Palestina en Inglaterra, en Francia, en distintos países. Y usted va a ver, usted por ejemplo va a ver a los jóvenes, vea, esto es me imagino que esta es una de las universidades, ahí está la bandera palestina. Incluso yo compartí, vea usted la kefille, vea en la cabeza de alguien. Se ha popularizado su uso para mostrar solidaridad. Y vea usted, esta imagen se la pasé yo a producción, también otra frase, que es Palestina libre. Puedes mostrar, producción, la foto que les compartí. Esta foto
Esta foto es una foto que la vamos a mostrar eventualmente. Aquí en Honduras también empieza a verse esta fotografía. Usted va a ver que de hecho se pueden comprar kefíes en la calle, por si usted no lo sabe. Y estamos ante un evento que está generando reacciones variadas en el planeta. La fuerza, la virulencia con la que se ha dado la guerra en Gaza entre Israel y Hamás, esto es importante mencionarlo porque ya vamos a hablar un poco sobre este grupo, ha generado también reacciones de estados. Sudáfrica presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional sí, contra el Estado de Israel. Tengo entendido que hay otro país, ahorita no recuerdo cuál es, pero existe preocupación global de cómo detener esta guerra que no se detiene y que corre el riesgo de volverse, de normalizarse, que es lo que está pasando ahorita. Y con esto, Miguel, también, según muchos analistas internacionales y expertos, el derecho internacional ha muerto, porque el derecho internacional solo se aplica a ciertos estados. Por ejemplo, se aplicó a Rusia en su momento, cuando pues, inició el conflicto con Ucrania, pero a Israel le dan carte blanche, carta blanca, para seguir invadiendo, bombardeando y, Miguel, y aquí puede haber controversia y no debería de haberla, pero yo lo voy a decir, amparada en la opinión de muchísimos expertos en derecho internacional y que incluso lo dice la demanda interpuesta por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, a la que se han adherido otros estados como Colombia, Bolivia, Nicaragua y otros estados del sur global, de Latinoamérica, se han adherido. Esto, lo que está pasando es un genocidio, Miguel, y esto lo dice la experta internacional, abogada, funcionaria de Naciones Unidas, que es la observadora, es la reportera especial para los territorios palestinos ocupados de la Organización de Naciones Unidas, Francesca Albanese, que lo dice, y ella presentó hace 2 o 3 semanas un informe que se llama Anatomía de un genocidio. También lo dijo en su momento otro experto internacional, reconocido funcionario de Naciones Unidas, Craig Mohiber, que dijo que era un genocidio y por eso presentó su renuncia a las Naciones Unidas, porque no podía seguir trabajando para una institución que había sido creada para que no hubiera, para que nunca más pasara lo que pasó en el Holocausto y ahora se está repitiendo contra la población palestina. A ver, Mariela, primera intifada, luego tenemos una segunda intifada, el surgimiento de Hamás. Quiero acelerar la historia, ir un poco rápido para llegar al ataque del 7 de octubre. ¿Qué pasa después? ¿Por qué acontece la segunda intifada? ¿Cómo se va radicalizando la lucha de Hamás? Hamás se funda en el 87, precisamente con la primera intifada, después de estas políticas cruentas y brutales de la ocupación israelí. Entonces se forma Hamás. Dicho sea de paso, Hamás también tiene un componente educativo y un componente social y de salud que le brindaba educación y salud a la población civil palestina, pero obviamente tiene un brazo armado. Pero para el caso, el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, partido de Nelson Mandela, tenía un brazo armado también. Y como te dije en un momento, Nelson Mandela hasta el 2000 y algo fue considerado terrorista, estaba en la lista de terroristas de Estados Unidos y de otras potencias de Occidente. Entonces, y te quiero leer, me voy a tomar la libertad de leer la resolución 3070 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reafirma el derecho inalienable de todos los pueblos que se encuentran bajo dominación y reafirma la legitimidad de la lucha de los pueblos por librarse del yugo de la opresión y por todas las formas posibles, incluida la lucha armada. Entonces, la resistencia de todas las formas es algo reconocido por el derecho internacional. 7 de octubre. Un comando o varios comandos de Hamás atacan población israelí, hay rehenes de eso, y la respuesta del Estado de Israel ha conducido a esta guerra. ¿Por qué se ataca Gaza? A ver,
Y no la Cisjordania. A ver, porque Hamás solo está presente en Gaza. Eso es importante resaltarlo. Hamás únicamente está presente, tiene pequeñas células en Cisjordania, pero el fuerte de Hamás es en la Franja de Gaza. Eso es importante decirlo. Y como les dije, o sea, se formó como un movimiento legítimo de resistencia bajo esta resolución de Naciones Unidas para liberar a su pueblo del yugo de la opresión y de la ocupación colonialista de Israel. Y pues pasó este ataque porque, a ver, después de la segunda intifada, que fue en el 2000, cuando yo les comenté que Sharon invadió esta explanada de las mezquitas y tal, luego en el 2006, 2006 pasó el plan de desengancharse de Gaza, que fue cuando Israel salió, las tropas israelíes que estaban presentes en Gaza salieron y las colonias ilegales fueron desmanteladas, las colonias y los colonos israelíes presentes en Gaza fueron desmantelados, pero esto no es que significó que se fueron de Gaza. Ellos sí, Israel todavía controlaba Gaza por mar y tenía cerrada y por mar, por tierra y por aire. O sea, eso siempre ha sido así. Y desde el 2006, 2008 se han dado bombardeos indiscriminados contra población civil. Creo que muchos de nuestros televidentes van a recordar, sobre todo en el 2014, estamos en pleno Mundial de Fútbol en Brasil, 2014, 4 niños palestinos estaban jugando fútbol en una de las playas de Gaza y un buque de guerra israelí les tiró bombas y los asesinó. O sea, eran 4 niños jugando. Entonces eso fue algo muy simbólico. Y siempre, o sea, siempre, 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, siempre Israel bombardea Gaza, siempre. Y buscan una excusa. ¿De qué este comando? ¿De qué este comando? Obviamente estaban asfixiados, la población no aguantaba esto. O sea, salían pescadores a tratar de pescar, el buque de guerra les tiraba bombas. Entonces pasó este atentado del 7 de octubre, sí, pasó. Y bueno, el derecho internacional da, el derecho de guerra da, pues el derecho a responder a un ataque, pero de manera proporcionada. Este ataque, esta respuesta israelí a lo que ocurrió el 7 de octubre no ha sido para nada proporcional. Según el cálculo que tú manejas de víctimas en la Franja de Gaza, ¿de cuántas víctimas hasta ahora, entre combatientes y no combatientes? 35.000, de los cuales 14.000 más o menos son niños y niñas. ¿Está regularizado ya, según la información que tú manejas, está regularizada ya la atención humanitaria, el acceso a víveres, el acceso a combustible, el restablecimiento de servicios públicos en Gaza? No. A ver, después del 7 de octubre, el 8 de octubre, empiezan los bombardeos israelíes y empiezan a desplazar gente nuevamente. Por eso decimos que es una nueva Nakba, una nueva catástrofe. Porque empiezan a desplazar a gente del norte de Gaza. Entonces empiezan a desplazarlos del norte al centro, luego del centro al sur. Luego del sur les dicen que se vayan a Rafah, que es una población que está en el desierto con Egipto, fronterizo con Egipto. Y ahí están gente, Miguel, viviendo en tiendas de campaña. Les tocó pasar porque es algo que tiene esa zona del mundo, es unos cambios de clima radicales. Entonces les tocó pasar fríos inclementes en diciembre y enero con lluvias, y ahora hace unos calores como los que hacen en San Pedro Sula, 35 grados, en tiendas de campaña, sin tener los servicios básicos. Bloquean la ayuda humanitaria. Toda la ayuda humanitaria que quiere llegar no puede llegar porque la bloquean. Si no la bloquean colonos israelíes que son sumamente violentos, el ejército no permite que ingresen. A ver, vamos a ir, antes de ir a la pausa, tú querías mostrar unas imágenes. Producción, por favor, pueden mostrarlas ahora. ¿Qué representan estas imágenes que nos van a presentar en pantalla? Sí, a ver, bueno, primero podemos ver el kefíe, ¿verdad? Que es el pañuelo que yo ando puesto, que ya más o menos les expliqué lo que significa. Luego, los olivos, que tiene un doble significado, porque pues Palestina es la tierra por excelencia
de los olivos, tanto del aceite de oliva, que es exquisito, el aceite de oliva de allá, y también significa la paz, porque el pueblo palestino es un pueblo de paz, que lo único que quiere es vivir en paz en su tierra, viviendo pacíficamente, valga la redundancia, con sus vecinos judíos. Luego tenemos la llave, que simboliza a los palestinos que fueron expulsados forzosamente con la creación del Estado de Israel en el 48. Muchos palestinos llevaron las llaves de sus casas creyendo que iban a regresar, creyendo en el derecho al retorno, que no lo tienen. Entonces la llave significa eso, el derecho al retorno que ha sido negado por 75 años ya. Luego tenemos la sandía, que en los 60s la bandera palestina era considerada un símbolo inflamatorio por las autoridades israelíes. Entonces prohibieron utilizar la bandera palestina en las protestas dentro de Palestina contra la ocupación israelí. Entonces los palestinos, siendo así de ingeniosos como son, pues utilizaron y llevaban sandías a las protestas. ¿Por qué la sandía? Porque la sandía tiene los mismos colores de la bandera palestina, ¿no? El rojo, el negro, el blanco y vas a mostrar y el verde. Tu pulsera. Aquí tengo mi pulsera palestina. Exactamente, se ven los colores. Se ven los colores de la bandera. Y bueno, por eso es que la sandía es un símbolo muy lindo, muy importante de la lucha por la liberación palestina. ¿Y esa figura de espalda? Y esa figura de espaldas se llama Jandala, con H, Jandala, que fue creado por un caricaturista palestino, Naji al-Ali, que es un niño palestino de 8 años. Está de espaldas y está descalzo y con ropa pues un poquito sucia, porque significa el niño palestino que tiraba piedras en la intifada, un niño humilde, sin mucha ropa, y que oculta su rostro porque Palestina no es libre. Y Jandala va a mostrar su rostro cuando Palestina sea libre. El ejército israelí, el Estado de Israel, asesinó a Naji al-Ali, el caricaturista, por considerarlo un peligro y un terrorista. Pero eso es un poco de la simbología palestina. Vamos a la pausa. Estamos hablando de la guerra en Gaza. Al volver, ¿hay salidas para esta guerra? ¿Cuándo se va a normalizar la situación? ¿Qué impacto ha tenido esto en la comunidad internacional? La postura de las grandes potencias. ¿Por qué una asociación Palestina-Honduras? Ya volvemos a Cuestión de Enfoques. Estamos en el segmento final de Cuestión de Enfoques. Nos quedan aproximadamente unos 8 minutos. Estamos conversando con Mariela Caguas. Es analista, ella es integrante de la Asociación Palestina-Honduras. Estamos hablando sobre la guerra en Gaza. Ya hemos conversado, hicimos un resumen muy rápido sobre la historia de este conflicto, la partición del territorio, la creación del Estado de Israel, los conflictos que ha habido en la zona, el surgimiento de las intifadas, los esfuerzos de paz en la zona, y en ellos siempre hay actores recurrentes. Uno de ellos son los Estados Unidos, procurando que haya paz en la zona, mediando entre Israel y Egipto, mediando entre la OLP e Israel. Más recientemente con una intervención muy activa porque son un aliado indiscutible del Estado de Israel. Así es, Miguel. Estados Unidos es el aliado por excelencia de Israel, y muchos analistas y abogados y expertos del derecho internacional dicen que incluso es cómplice, porque pues le da armas y es el principal donante de armas para Israel a la par de Alemania. Entonces, también es de notar el lobby israelí en Estados Unidos, que es fuertísimo. Hay una organización que se llama AIPAC, que quiere decir, lo voy a traducir porque el AIPAC es un acrónimo en inglés, pero quiere decir Comité de
relaciones públicas entre Estados Unidos e Israel. Eso quiere decir, una traducción burda, pero en resumen eso quiere decir que donan millones a el Partido Demócrata, al Partido Republicano, a congresistas, a senadores, todo para que siempre sigan apoyando al gobierno israelí, porque yo creo que es importante decir que la lucha por una Palestina libre no es contra el judaísmo. Miguel, el judaísmo es una religión de paz y tenemos muchos judíos, muchísimos judíos alrededor del mundo que luchan junto con palestinos y personas de otras nacionalidades porque termine este genocidio y porque Palestina sea libre. No, el problema es esa ideología colonialista llamada sionismo, que la mencionamos al principio del programa, y que este gobierno actual israelí, liderado por Netanyahu, es sionista. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, estuvo por años en la lista de terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos, porque es ávido seguidor de un tipo que perpetró una masacre en una mezquita en Palestina, en una mezquita en Hebrón. O sea, esto no me lo estoy inventando yo, sino que es la realidad. A ver, Mariela, el escalamiento del conflicto en la zona, los países árabes han sido muy cautos en esta crisis. Egipto ha ofrecido apoyo, por lo menos para la parte humanitaria. ¿Por qué tiene tan poco apoyo el pueblo palestino de otras naciones árabes? Se le llama la traición del hermano árabe, porque el gobierno, y yo a esto me refiero al gobierno, a los gobiernos de Egipto, de Jordania, que son pues los actores principales porque son los que tienen fronteras. Exacto. Entonces se le llama la traición. ¿Por qué? El presidente egipcio Al-Sisi, cómplice del gobierno israelí. A los palestinos que tratan de huir del lado palestino, en Rafah, al lado egipcio, les cobran, son como coyotes modernos, digamos, lo que le cobran a nuestros migrantes para cruzar Estados Unidos, pues lo mismo hacen muchos soldados egipcios. Entonces, el gobierno egipcio, porque la población egipcia, jordana y de todo el mundo árabe está con nosotros. El problema son estos gobiernos y también de otros países como Kuwait, como Emiratos Árabes, que han normalizado sus relaciones con Israel. Entonces, esto pues, vuelvo a utilizar el término, le da carte blanche, carta blanca a Israel para que siga y se ve como una traición. Qatar es un país que tiene simpatía, de hecho muchos de los líderes de Hamas viven en Qatar. Qatar también es de donde está la sede del canal Al Jazeera, el mismo canal que fue cerrado por el régimen israelí. Entonces Qatar sí es el único que, digamos, más o menos, y es donde se llevan a cabo la gran parte de mediaciones entre Egipto y Qatar. Pero después hay una gran traición de los gobernantes árabes para con el pueblo palestino. El ataque de Irán a Israel como respuesta a un ataque a un consulado de Irán, ¿no hizo temer por parte de ustedes que le dan seguimiento a esta guerra que esto podía complicar más la vida en Gaza? No, porque Irán utilizó su derecho a la defensa. O sea, lo mismo que dicen de Israel, que tiene derecho a defenderse de los ataques de grupos como Hamas, es lo mismo que hizo Irán. O sea, el que tiró la primera piedra fue Israel, atacando un consulado iraní en Siria, que con esto rompió y violentó la Convención de Viena de Relaciones Internacionales. Entonces, Irán simplemente respondió, se defendió de este ataque. El temor que teníamos era de que podía desviar la atención de lo que está pasando en Palestina, y esto lo dicen y lo han dicho activistas y lo dicen todos, que estamos viendo un genocidio televisado, porque tenemos nuestros teléfonos, estamos viendo todo por Instagram, por TikTok y por diferentes redes sociales. A ver, esta imagen que les vamos a mostrar es una imagen de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Usted ve imágenes de Estados Unidos, ve imágenes de Europa, y esto está en el edificio administrativo de la universidad. Es decir, este mensaje, nos quedan 3 minutos. ¿Qué esperas que ocurra en los próximos meses, en las próximas semanas? ¿Cuál es tu esperanza con respecto a la guerra en Gaza y a este clima tan violento en el que sin duda alguna ha habido víctimas inocentes de uno y otro bando?
y obviamente una desproporcionada reacción por parte de una de las partes. Esperamos que universidades tanto de Honduras como de la región se unan a este movimiento mundial que está por la libertad de Palestina, por el fin a esta guerra, por el fin al genocidio, que eso hablábamos con Miguel. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ya tiene estudiantes acampados por una Palestina libre. Hay alrededor de 100 universidades en Estados Unidos, incluidas las universidades más importantes como ser la Universidad de George Washington, hubo uno en la Universidad de Harvard, hubo otro en la Universidad de Columbia que fue violentamente desmantelado por autoridades policíacas. Este es un movimiento global que se está dando por Palestina, universidades en Países Bajos, universidades en el Reino Unido, universidades en otros países europeos. La Universidad Autónoma de Barcelona ya dijo que iba a desinvertir y que iba a romper todo nexo académico con todas las universidades israelíes. Miguel, este es un movimiento que se llama la Boicot, Desinversión y Sanciones, el movimiento BDS contra Israel. Esto pasó en Sudáfrica y de esta manera se desmanteló el régimen de apartheid en Sudáfrica, que el régimen de apartheid era un régimen racista donde los negros no tenían el mismo derecho que los blancos, eran dominados por una minoría blanca. Y bueno, así, del cual la gran figura fue Nelson Mandela, que Nelson Mandela era gran amigo de Arafat, era un gran abanderado por la lucha palestina. Entonces, pues esperamos que el mundo, que Honduras se dé cuenta de que esto no es religioso, esto es por la humanidad. Si queremos defender y rescatar la humanidad, tenemos que abogar por el fin de esta guerra para que ya no mueran más niños, por el fin de este genocidio. Bueno, esas son las palabras finales y ha sido el propósito de conversar sobre este tema. Como ustedes pueden imaginarse, vivirlo desde la perspectiva de ser descendiente de palestinos, ver que los paisanos, los primos, como se llaman ustedes, están pasando situaciones difíciles en el Medio Oriente. Es diferente a como lo puede sentir una persona que no tiene esta ascendencia. Lo que no puede cambiar es el deseo de que haya paz en esta zona, de que acabe la violencia, acaben las muertes y que finalmente los pueblos puedan hacer exactamente lo que pudo hacer Israel, contar con libre autodeterminación y no contar más muertos en su árbol genealógico. Ese fue el programa de hoy. Gracias, Mariela, gracias por abrir tu corazón y abrir tus opiniones. Como lo dijimos hace unos minutos, nos ha costado mucho hacer este programa porque siempre surgía algo y a mí me agrada mucho el mensaje final que has enviado, Mariela, porque al final se trata de eso. Si usted tiene la capacidad de condolerse por lo que pasa fuera de Honduras, sin duda alguna lo va a poder hacer con lo que pasa en nuestro territorio. El mundo desea y merece seguir en paz y la paz es un derecho humano, finalmente hablando. Gracias, Mariela, gracias a ustedes por su atención. Esto fue Cuestión de Enfoques. Lo esperamos la próxima semana en nuestro próximo programa, siempre por ICN, una nueva conciencia. Tenga feliz día.